Muy bien. A ver, estoy compartiendo, confírmame. Sí, sí, está compartiendo. Muy bien. Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a la clase número 7, actividad número 5 de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy día miércoles 19 de mayo, perdón, hoy día jueves 19 de mayo del 2022. El tema que nos corresponde a hoy, continuamos con los problemas ambientales de la Tierra, ¿no? Problemas ambientales de la Tierra. En este caso estudiaremos los que son los efectos de la contaminación ambiental, el aumento del efecto invernadero y lluvia ácida, ¿ya? Entonces estamos trabajando el tema problemas ambientales de la Tierra, efectos de la contaminación ambiental, aumento del efecto invernadero y lluvia ácida. Muy bien. Problemas ambientales de la Tierra, aumento del efecto invernadero. ¿Qué cosa es efecto invernadero? El efecto invernadero se define como un fenómeno natural porque unos gases determinados que componen la atmósfera retienen parte de la energía solar reflejada por el suelo, absorbiéndola y transformándola en un movimiento molecular interno que produce un aumento de temperatura. Las actividades humanas han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, ¿no? Gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, CO2, potenciando su efecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo el efecto invernadero? Es un fenómeno, el efecto invernadero, que es un fenómeno natural, ¿no? Que es la acumulación de gases, ¿no? Por la atmósfera. O sea, la atmósfera acumula gases, ¿no? No puede liberarlos fuera de la atmósfera. Por lo tanto, estos gases acumulados dentro de la corteza terrestre, ¿no? Dentro del límite de la corteza terrestre, producen un aumento de temperatura, un movimiento molecular interno de temperatura, ¿no? Las actividades, dice, humanas son los protagonistas, ¿no? de este efecto invernadero, ¿no? Especialmente por qué cosa, por la existencia del dióxido de carbono, CO2, ¿no? Que potencia este efecto invernadero. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del Sol que llegan a la corteza terrestre manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados centígrados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados. O sea, sería frío, ¿no? Entonces la función de la atmósfera también es capturar algo de los rayos solares para mantener la temperatura media, ¿no? Que es de 15 grados centígrados, temperatura media. Por supuesto que llegamos a más de 20, ¿no? En algunos lugares del mundo llegamos a más de 25, llegamos 30 grados centígrados, hasta 35 grados centígrados, podríamos decirlo. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué sucede ya cuando por causa de las emisiones de gases, ¿no? Estos gases se van a acumular, ¿no? Se forma como una masa, ¿no? Una masa molecular en la atmósfera que prácticamente no va a dejar liberar, ¿no? Liberar la energía de la Tierra, porque la Tierra libera energía, ¿no? Hacia el exterior y por lo tanto se va a producir un aumento de temperatura ya fuera de lo normal, ¿ya? Entonces, eso es lo que es el efecto invernadero. Tratar de mantener la temperatura normal, tratar de mantener la temperatura normal en el planeta Tierra, pero lo cual, por causa de los gases, emisiones de gases, esto produce, ¿no? La retención de la energía, no deja liberar, estos gases no dejan liberar la energía de la Tierra y se produce un aumento de temperatura que trae consecuencias que ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno, ¿dónde estamos? Me pasé, creo. Allá. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, oxígeno y el argón los que constituyen el 99.93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, también existe vapor de agua, el dióxido de carbono, metano, el óxido de nitrógeno y ozono,
los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero, ¿no? Como es el nitrógeno, el metano, el oxígeno, de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia del efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. El efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso para nosotros, determinando gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. Bueno, esto sería lo óptimo, ¿no? Esto sería lo óptimo sin la cantidad de emisiones de gases por las industrias que son emanadas por la mano del hombre, ¿no? Muy bien. El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero GEI atmosféricos y es irradiada en todas las direcciones, o sea, en el aire, ¿no es cierto? En el aire. Como parte de esta radiación es devuelta hacia la superficie terrestre. O sea, no deja escapar, ¿no? Estos gases no dejan escapar la energía de la Tierra y nuevamente vuelve a la superficie terrestre y la atmósfera inferior. Ello resulta en un incremento de la temperatura fuera de lo normal ya, ¿no? Fuera del incremento de la temperatura superficial media, como vimos en un comienzo de los 15 grados, temperatura media. Una parte de la radiación solar que nos llega a nosotros atraviesa la atmósfera, es reflejada y vuelve al espacio. Otra llega al suelo y lo calienta. Este emite calor, radiación infrarroja y calienta la atmósfera, ya que el calor es retenido por los gases de efecto invernadero. La radiación solar en frecuencia de la luz visible pasa en su mayor parte a través de la atmósfera para calentar la superficie planetaria, emitiendo posteriormente esta energía en frecuencia menores de radiación térmica infrarroja. Esta última es absorbida por los gases de emisión, ¿no?, invernadera, lo que a su vez irradia mucho de esta energía a la superficie y atmósfera inferior. Muy bien. Sin este efecto invernadero natural, la temperatura de equilibrio de la Tierra sería de unos menos 18 grados centígrados, o sea, no habría calor, porque la corteza terrestre, también la atmósfera, deja pasar, ¿no? Deja pasar la cantidad necesaria, ¿no?, de energía, ¿no? De energía solar para mantener una temperatura normal en la Tierra, ¿no? Esa es otra de las funciones también de la corteza atmosférica, ¿no? Pero si esto está malogrado, si la capa de ozono, si esto no funcionara, ¿no? Por culpa, ¿no? Por culpa o causa de los gases infrarrojos, de los gases de emisión invernadera, podríamos llegar a una temperatura bajo cero de menos 18 grados centígrados. O sea que no habría captación de energía, ¿no? Captación de energía térmica para el planeta Tierra. Viviríamos en un ambiente de frío, ¿no? De frío, de hielo. La temperatura media de la superficie terrestre es de unos 14 a 15 grados centígrados, ya lo dijimos, una diferencia cercana a 33 grados centígrados que nos da una idea de la magnitud del efecto. El efecto invernadero natural de la Tierra hace posible la vida como la conocemos. Sin embargo, las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles, la deforestación, han intensificado el fenómeno natural causando un calentamiento global, ¿no? Nos ha producido el aumento del CO2, del dióxido de carbono. Muy bien. Acá hay una breve biografía. Entonces nosotros acá tenemos, por ejemplo, tenemos el Sol, ¿no es cierto? Tenemos el efecto del Sol. Dice que llega una radiación total que llega a la Tierra, ¿no? Pasa por la parte de la corteza terrestre, lo que está de color gris, ¿no es cierto? Y una cierta cantidad regresa al espacio y una cierta cantidad es atrapada en la Tierra, que debería ser lo normal, ¿no es cierto? ¿No? Acá lo que está de color anaranjado debería ser una pequeña cantidad, es atrapada, ¿no?, en la corteza terrestre. ¿Para qué? Para calentar la Tierra, ¿no? Para tener ambientes también temperados, ¿no? De caliente. Pero ¿qué pasaría? Y una parte también regresaría, ¿no? Lo que está la flecha de color verde es lo normal, que liberaría energía también la Tierra, ¿no? Acá por medio de la flecha verde. Pero ¿qué pasaría en este efecto invernadero, ¿no? Por culpa de la deforestación, ¿no? La explotación de restos fósiles,
¿no? La contaminación de las industrias, prácticamente esta energía ya no sería liberada, esta energía verde, ¿no es cierto? Esta energía verde, entonces todo se quedaría prácticamente, se quedaría acá en la atmósfera que está de color gris, ¿no es cierto? Y esto produciría por medio de los vientos, ¿no? Por medio de los vientos se produciría acá todo una masa, ¿no? Una masa de energía, ¿no? Una masa de energía. Y hablando de energía hablamos de temperatura, ¿no? Que al no ser liberada por medio de esta flecha verde, produciría un aumento de calorías, fuera de lo normal de la Tierra, fuera de lo normal en la Tierra y en la corteza terrestre. ¿Ya? Hablando en resumen. A ver, hasta ahí está quedando claro lo que estamos hablando del efecto, ya nos toca el efecto invernadero. Estamos hablando de problemas ambientales de la Tierra, efecto invernadero, y luego vamos a ver lluvias. A ver, ¿está quedando claro lo que es efecto invernadero, jóvenes? ¿O alguna pregunta hasta ahí? Sí, profesor, está todo ok. Listo. Bueno, aquí tenemos otra idea de lo que es la radiación solar. O sea, nos está diciendo prácticamente que la función atmosférica de la corteza atmosférica su función es dejar pasar, ¿no? Dejar pasar la cantidad de energía, a la Tierra, ¿no es cierto? Para temperarla, pero también a la vez dejar pasar, liberar, ¿no? La parte interna de la Tierra, hay una combustión interna de la Tierra que genera energía, ¿no? Y esa energía también es liberada, ¿no? A través de la atmósfera hacia afuera, ¿no? Hacia el espacio, como se puede decir, ¿no? Y, pero ¿qué sucede? Que cuando hay bastante contaminación, prácticamente es como decir, la corteza atmosférica se bloquea, ¿no? Y ya esa energía que debería ser liberada de la Tierra, que es natural, esa energía que tiene que ser liberada, porque todo tiene que tener un desfogue, ¿no? Y ya no es liberada, ¿no es cierto? Y produce un calentamiento fuera de lo normal en la Tierra. A eso se llama efecto invernadero. Ah, ¿qué consecuencias trae eso? ¿Qué consecuencias trae? Trae demasiado calor, ¿no? Demasiado calor en la Tierra, ¿no? Y produce los terremotos, los vientos huracanados. ¿Qué más produce? Produce los huaicos, el derretimiento, ¿no? Glaciar, de hielo, ¿no es cierto? Sube, ¿qué cosas? Suben las mareas, sube la cantidad de agua en los mares, y por ahí se produce condensación, lluvias, ¿no? Fenómenos naturales, lluvias torrenciales, inundaciones, y eso genera generalmente daño. También terremotos, ¿no es cierto? Explosión de volcanes, porque hay energía está interno, que no se libera de la Tierra, ¿no? Entonces trae muchas consecuencias. Causas. Causas del efecto invernadero. Son varias las causas que han intensificado las emisiones del GEI y por tanto de efecto invernadero, entre las que se encuentra la combustión fósil de biomasa y de residuos, ¿no es cierto? La combustión fósil viene a ser los organismos que mueren, ¿no? Que mueren en la tierra, ¿no? Que mueren en la tierra. La producción y uso de aerosoles, ¿no? Las colonias, ¿no? Los desinfectantes, que tienen un montón de químicos, especialmente CO2, que tienen una gran influencia en el tiempo de vida de las nubes, ¿no? Y en la precipitación, ¿no? Prácticamente esto afecta a las nubes a que se precipiten y comiencen las lluvias torrenciales. Cambios en los usos del suelo, como la tala de los árboles y la quema de bosques, ejemplo en la Amazonía, para la combustión, alterando el alveolo superficial. Ustedes saben que prácticamente el pulmón de la Tierra viene a ser todo lo vegetal en el mundo, ¿no? Todo lo vegetal en el mundo. Y un área bastante intensificada, grande a nivel mundial, digamos que un pulmón de la tierra viene a ser la Amazonía, ¿no? La parte de la Amazonía peruana, colombiana y la Amazonía brasilera, ¿no es cierto? Que es prácticamente que estos árboles, estos bosques de la Amazonía prácticamente consumen captan, ¿no? Purifican el aire, ¿no? Purifican el oxígeno, captando, ¿no? Captando, absorbiendo el dióxido de carbono. Pero ¿qué pasaría si ya no tuviéramos estos árboles, ¿no? O se van, como se dice, se van, se van consumiendo, ¿no? Por efecto de la tala, ¿no? Y no hay una política, ¿no? De plantación de nuevos árboles.
Entonces prácticamente nos vamos quedando sin pulmón, sin purificación de la tierra, se va contaminando más. Algunas actividades agrarias como la fermentación entérica como consecuencia del proceso digestivo de los herbívoros, descomposición en condiciones anaerobias, sin oxígeno del estiércol generado por especies pecuarias, o los cultivos también de arroz. Estos compuestos también de la tierra, que son de los restos fósiles, ¿no? La combustión de los restos fósiles, que viene a ser la pudrición, ¿no? La pudrición de los animales muertos, ¿no? O de los organismos muertos en la tierra, de pesticidas, ¿no? Flagicidas en la tierra, también esto produce calor, ¿no? Y aumento de temperatura interna en la tierra, ¿ya? El tratamiento anaerobio de aguas residuales domésticas e industriales, por supuesto, también, ¿no? Estas aguas tienen un montón de componentes químicos, ¿no? Les comenté la vez pasada, por acá, por la parte de Valdivia, yéndose a Huanchaco, por el colegio Ramón Castilla. Tengo la oportunidad que estuve por ahí haciendo una supervisión de una obra, y el agua que llega por ahí para los cultivos es un agua que llega de la Esperanza, pero llega un agua color verde, un agua color celeste. ¿Producto de qué? De los productos químicos, de lo que es de la curtición del cuero. En la Esperanza ustedes saben que es la capital de las curtiembres, ¿no es cierto? Entonces, eso prácticamente mata, también esos productos químicos ayudan al calentamiento global de la Tierra. En suma, sumando todo, ¿no? Va, es una gran cantidad si hablamos de este tipo de contaminación por medio de las vertientes del agua en el suelo, a nivel mundial, esto va sumando también para el calentamiento global. La fundición de aluminio, la fabricación de semiconductores y la transmisión y distribución de energía eléctrica emitiendo los gases GEI. Muy bien. Incidencia del ser humano en el efecto invernadero. La actividad humana provoca el aumento de la concentración. La actividad humana provoca el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero GEI en la atmósfera, potenciando el calentamiento global. Por sectores de actividad, las fuentes de emisión GEI de origen antropogénico son, a ver, la producción de electricidad y calefacción aumenta en un 25%, ayuda en un 25%, ¿qué cosa? Para el calentamiento global a nivel mundial. La agricultura y otros usos del suelo, el 24%. El transporte, ¿no? Aportan un 14% a la contaminación o al efecto invernadero. La industria, los gases de la industria, el 21%. Otras fuentes de energía, 10%. Las edificaciones o construcción civil, la ingeniería civil, el mundo de la construcción, el 6%. Muy bien, y aquí tenemos una causa lo que son de las industrias, ¿no? La contaminación de las industrias. Acá están los gases, ¿ya? Acá están estos gases que son unos gases ácidos, ¿no? De compuestos químicos que se forman como una masa. Se hace una barrera, ¿no? En la atmósfera y ya no deja liberar la energía a la Tierra. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta. A ver qué dice Avanto. ¿Todo claro? Hola, hola. Dice Johnny Solano. Hola. Kevin Pizán, también lo tenemos acá. Sí, profesor. Dice Luis López. Todo claro, profesor, por mi parte. Está claro, ¿no? Está claro. Ya cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. La consecuencia del efecto invernadero. El efecto invernadero conlleva a un cambio climático. Ahí estamos hablando de las consecuencias, ¿no? Ya hablamos de las causas, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de de las consecuencias, ¿no? Y hablamos de las causas, ¿no? O sea, las causas ¿qué originan el efecto invernadero, ¿no? ¿Qué origina el efecto invernadero? Ahora estamos viendo las consecuencias. El efecto invernadero conlleva un cambio climático. De hecho, al haber temperatura, va a haber una alteración, ¿no? De la temperatura normal en la Tierra. En cuanto al aumento de la temperatura global mundial, desencadena colapsos en las corrientes marinas, lo que les había dicho, ¿no? Las mareas, ¿no?
en los movimientos atmosféricos, en el viento también, ¿no? En la velocidad del viento. Se producen los tornados, los huracanes y en las dinámicas terrestres en general, como es el aumento del nivel del mar, ¿no? El aumento del nivel del mar, desplazamiento de especies, desaparición de especies, muerte, ¿no? Muerte de especies, cambios en el ciclo hidrológico, ya lo vimos en la clase pasada, el deshielo de los polares, ¿no? De la Antártida. Además, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el efecto invernadero ha potenciado los casos de malaria. Nos trae enfermedades también, ¿no? Producidos, como es la malaria, la salmonelosis, salmonelosis, diarreas causando deshidratación en los niños y otras infecciones intestinales. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Bueno, aquí tenemos el deslizamiento, ¿no? El deshielo prácticamente de la Antártida, produciendo, ¿qué cosa? El aumento del agua, ¿no? El agua fuera de lo normal, en millones de metros cúbicos, ¿no? En la faz de la Tierra, ¿ya? ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Los gases en la atmósfera que absorben la radiación infrarroja procedente de la Tierra o radiación saliente son conocidos como gases de efecto invernadero GEI. Entre ellos se encuentra el dióxido de carbono, el vapor de agua, el óxido nitroso, el metano, ¿no? Estamos hablando de los gases del efecto invernadero. ¿Cuáles son? El óxido nitroso, el metano y el ozono, ¿no? El ozono prácticamente es el que ayuda, el ozono es el O3, el que ayuda a purificar, como se dice, controla los rayos, abstiene, ¿no? Limita los rayos infrarrojos que lleguen, ¿no? Produciendo quemaduras en la piel, ¿no? En algunas partes del mundo, ¿no? O evitando, ¿no? Enfermedades de la piel por aumento de temperatura por los rayos ultravioletas. Entonces controla, ¿quién lo controla? El ozono. Pero ¿qué más hay? Hay también dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono es contaminante, ¿no es cierto? El vapor de agua, el óxido nitroso, el metano, miren, de metal. ¿Ya? Además hay una serie de gases artificiales generados por el ser humano, como los alocarbonos, como los FCX, HCFCX, HFCX, ¿no? Que tienen hidrógeno, carbono, fósforo, ¿no es cierto? Azufre, listo, fósforo también. Y otras sustancias con cloro, bromo, regulados por el protocolo de Montreal, a excepción del HFCS, PFCS y SF6. El porcentaje del CO2, dióxido de carbono, es el que más ha contribuido al forzamiento radiactivo positivo con 1.66 watts sobre metro cuadrado, seguido por el carbono, hidrógeno, este es el metano, ya con 0.48 watts sobre metro cuadrado. El ozono troposférico con 0.35 watts sobre metro cuadrado y el óxido de nitrógeno con 0.16 watts sobre metro cuadrado, ¿no? sobre la faz de la Tierra, y algunos alocarbonos. Muy bien, aquí tenemos una imagen de... A ver, vamos a hacer un poquito más grande. Aquí tenemos los rayos, el sol, ¿no? O los rayos, cómo irradia la Tierra. Llegan los rayos a la Tierra por medio de estos de color amarillo, ¿no? De estos de color amarillo, ¿es cierto? ¿Ya? Y cierta parte se queda en la atmósfera, ¿no? Cierta parte se queda en la atmósfera de la Tierra, ¿no es cierto? Y cierta parte debe salir, acá está la flecha a la izquierda, la flecha grande, cierta parte debe salir de la energía, de la energía que libera, que debería liberar la Tierra, ¿no? La energía que debería liberar la Tierra. Entonces debería salir acá, ¿no? Pero por efecto del calentamiento global, acá están los gases, ¿ves? Las industrias acá a la derecha, estas que ven como nubes, son los gases, con los gases, y van a formar una masa, una capa, ¿no? Una capa de ácido, de metano, de partículas, de sustancias, ¿no? Que ya no va a dejar liberar la energía de la Tierra. Ahí está el problema, ¿no es cierto? Que la Tierra ya no libera energía, su energía natural ya no es liberada. Entonces, ese es el problema. Cierta parte de la energía se queda en la atmósfera, sí, ve. Acá está, esta flecha chiquita es para
para producir el calentamiento normal de la Tierra, ¿no? Para que nosotros también vivamos temperados, ¿no? Y puede existir un equilibrio para la vida en la Tierra. Muy bien. Soluciones para el efecto invernadero. Vamos a ver soluciones para el efecto invernadero. Por último, vamos a comentar qué soluciones hay para el efecto invernadero, ya que es necesario hacer lo posible para frenar su incremento y conseguir reducir los niveles de gases dañinos, así como medidas para reducir el efecto invernadero, ¿ya? Y evitar su aumento y gravedad. Podemos seguir estos consejos. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, ¿no? Y CH4. Usar energías renovables, ¿no? En vez de combustibles, o sea, ya no estar utilizando de repente demasiado en lo posible. Por eso es lo que se está viendo ahorita, utilizar los carros eléctricos, los carros híbridos, ¿no? Evitar el consumo de restos fósiles, ¿no? Y sus derivados, el gas, el petróleo, el carbón, ¿no? La gasolina, que son derivados del petróleo, básicamente, ¿no? Usar más el transporte público y otro medio de transporte no contaminantes como la bicicleta, ¿no? Si esto nosotros sumamos a nivel mundial, prácticamente habría una reducción en el transporte, ¿no es cierto? En el transporte por combustión interna. Y esto sería un alivio también para el planeta, que reduciría en gran cantidad a nivel mundial las emisiones de gas, ¿no? Y otros vehículos ecológicos. Fomentar la conciencia ecológica entre los ciudadanos y sobre todo inculcar estos conocimientos a niños y enseñarles qué pueden hacer ellos para mejorar este problema. Reducir el consumo de carne y por tanto del uso de la ganadería intensiva e industrial, prefiriendo la ganadería transhumante y otras más respetuosas con el medio ambiente. Que los gobiernos se involucren en la toma de medidas para reducir este problema y prevenir el aumento de efecto invernadero y el cambio climático. Un ejemplo de estas medidas es el protocolo de Kioto, ¿no? Continuar con la investigación de posibles mejoras respecto a los problemas del medio ambiente, reciclar y hacerlo correctamente. En esta guía de reciclaje te explicamos cómo reciclar la basura en casa, no malgastar energías como la electricidad en el hogar, consumir productos ecológicos. Para frenar la concentración de gases de efecto invernadero, GEI, en la atmósfera es necesario apostar por fuentes de energía renovable que permiten la reducción de emisiones y preservar los océanos y bosques, ¿no? Miren lo que nos dice acá, ¿no? Preservar los océanos y los bosques, ¿no? Ya no hay que talar, ¿no? Si talamos árboles, pero hay que sembrar, ¿no? Hay que renovarlo. Que presenten los sumideros de carbono naturales del planeta y absorben parte del dióxido de carbono, por supuesto las plantas, ¿no? Todo lo vegetal. Aquí tenemos una forma de alternativa que tenemos ya, ¿no es cierto? Los carros prácticamente digamos, modernos, ¿no? Que funcionan ya prácticamente con energía eléctrica, ¿no? Para poder no utilizar el petróleo en lo posible, ¿no? Al haber consumo de petróleo hay consumo de derivados, de gasolina, aceite, grasa, porque de ahí se deriva todo, ¿no? Y de los restos fósiles. ¿Quiénes forman el petróleo? También los restos fósiles, ¿no? Todo es una combustión en la tierra, ¿no es cierto? ¿Ya? Mezclado con el agua, por supuesto. Entramos al tema de lluvia ácida. Lluvia ácida. La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. La lluvia ácida, los gases procedentes de la quema de combustibles reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor de agua, transformándose en ácidos que se depositan sobre la superficie terrestre a través de las precipitaciones. Ya lo hemos visto, ¿no? Hemos hablado un poco de la lluvia ácida, que está conformado, en conclusión, está en el aire, esta lluvia, estas sustancias. La lluvia ácida es producto, ¿qué cosa? De las precipitaciones de la lluvia, ¿no? Pero estas nubes ya, esta lluvia está compuesta ya por esas sustancias, ¿no? Por un montón de sustancias, partículas que están en el aire, ¿no? Contaminantes que son de ácidos, ¿no? De fósforo, ¿no? De azufre, de mercurio, todo lo que puede botar las industrias o todo lo que utiliza el hombre, ¿no? Digamos, en la industrialización. Por eso ustedes se dan cuenta que la ropa que le cae lluvia rápidamente se deteriora, ¿no? La ropa que es alcanzada por la lluvia
¿no? Es una lluvia ácida que lo va prácticamente, lo va quemando, es como un ácido, ¿no? A la ropa, lo va haciendo delgado, lo va haciendo huecos, y poco a poco termina deshaciéndose esa ropa, ¿no? Ya, conforme va el tiempo, ¿no? También déanse cuenta nada más cómo lo deteriora las pistas, ¿no es cierto? Cómo deteriora el compuesto del asfalto, ¿no? En las pistas. A la tierra lo hace más hueco. Imagínense cómo el poder que tiene esta lluvia de lluvia ácida. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta sobre lluvia ácida también. No, profesor, ninguna. Está quedando claro, ¿no? Está quedando claro, ¿no? Muy bien. También, ¿qué produce esta lluvia ácida? Digamos, la quema de todo lo vegetal, ¿no es cierto? Lo mata a las plantas, ¿no es cierto? Hay una desertificación completa por culpa de esta lluvia ácida. Causas de la lluvia ácida. ¿Por qué se produce la lluvia ácida? Por las erupciones volcánicas, los terremotos, los incendios naturales, los relámpagos, algunos procesos microbianos liberan dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno a la atmósfera. No obstante, es la acción humana también la causante de la mayor parte de las emisiones de dióxido de azufre como consecuencia de la quema de combustibles en la industria y las centrales energéticas, así como la mitad de emisiones de dióxidos de nitrógeno debido a los gases producidos por los vehículos motor. Voy a cambiar de color acá esta parte que es importante, ¿no es cierto? Muy bien, asimismo, y aunque en menor medida, las explotaciones ganaderas intensivas producen amoníaco a partir de la descomposición de la materia orgánica. Estos contaminantes que pueden ser transportados a grandes distancias, ¿no? A grandes distancias, desde sus focos de origen. Se oxidan en contacto con la atmósfera y dan lugar a la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Dichos ácidos se disuelven en las gotas de agua de las nubes y caen a la superficie terrestre mediante las denominadas lluvias ácidas. Acá está lo que les estoy comentando, ¿no? Y que pueden presentarse también en forma de nieve o nieve. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, acá efectos, ¿no? de una industria, ¿es cierto? Hay oxidación. También la industria aporta, ¿no? a la contaminación, ¿no? para la lluvia ácida. También los gases emitidos por la combustión interna de los vehículos. Esto se oxida, ¿no es cierto? Se va a la nube, se forma un montón de compuestos en la nube y esto cae a la tierra también, ¿no? Matando a las plantas, ¿no? A los sembríos, ¿no? Y también está en el aire, ¿no? Está en el aire también. Muy bien. Respiramos eso. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Consecuencia de la lluvia ácida, el pH de la lluvia ácida al combinarse con el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, miren acá, ¿no? Principales compuestos, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, ¿no? Por lo que cuando cae sobre el suelo y las aguas altera sus características químicas y pone en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Es lo que se conoce como acidificación del medio ambiente, un fenómeno que tiene graves efectos. Los océanos pueden perder biodiversidad, mata las especies y productividad se vuelve infértil. La bajada del pH de las aguas marinas perjudica al fitoplancton, fuente de alimento de distintos organismos y animales, lo que puede modificar la cadena trófica, ¿no? Ya hablamos de la cadena trófica, ¿no es cierto? Es la sucesión alimenticia, ¿no? De quién come a quién, de quién come a quién, de quién come a quién, qué cosa, para poder subsistir. Y eso es todo un ciclo, ¿no? Y conllevar a la extinción de diferentes especies marinas. Las aguas continentales también se están acidificando a un ritmo muy rápido, un hecho especialmente preocupante si tenemos en cuenta que a pesar de que solo el 1% del agua del planeta es dulce, 40% de los peces viven en ella. Dicha acidificación incrementa la concentración de iones metálicos, principalmente de ion aluminio, lo que podría ocasionar la muerte de gran parte de los peces, anfibios y plantas acuáticas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? En los bosques, el bajo nivel del pH del suelo y la concentración de metales como el aluminio impiden que la vegetación absorban correctamente el agua y los nutrientes que necesita. Esto daña las raíces, disminuye el crecimiento, se produce infertilidad en el suelo, disminuyendo el crecimiento y vuelve a las plantas más débiles y vulnerables a las enfermedades y plagas y se queman, ¿no?
prácticamente se distinguen estas plantas. La lluvia ácida también afecta al patrimonio artístico, histórico y cultural, además de corroer los elementos metálicos de edificios e infraestructura, o sea que malogra las ciudades, ¿no es cierto? Malogra la construcción, ¿no? El monumento histórico, dice que el patrimonio histórico, malogra las construcciones y malogra las construcciones, ¿no es cierto? A largo plazo va deteriorando, ¿no? Va envejeciendo las construcciones, ¿no? En el caso de los techos, aligerados, esa lluvia ácida penetra en el contexto, en el grosor del techo aligerado, de la losa aligerada, se llama eso, y prácticamente pudre el fierro interno. Mucho peor si no está, ese piso no está bien pulido, entonces el agua va a penetrar rápidamente, pudriendo el techo, ¿no? Pudriendo el techo, el fierro. Y ustedes saben que para la losa aligerada, si no tiene el sostenimiento del fierro, ese techo prácticamente se viene abajo. Ese techo se viene abajo. Se pudre el fierro, se comienza a reventar esa losa por efecto de estos ácidos. Y también descompone, empobrece, ¿qué cosa? Al concreto armado, al cemento. ¿Ya? La lluvia ácida también afecta, como se dice, el patrimonio artístico, histórico, acá está diciendo, ¿no? Histórico, ¿no es cierto? Se refiere a los patrimonios históricos, ¿no? Los monumentos que tenemos, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? Su patrimonio cultural de cada país, ¿no? El mayor daño se produce sobre las construcciones calcáreas como el mármol, ¿no? Destruye el mármol que van disolviendo poco a poco. También tenemos el asfalto, ¿no? De las carreteras. Peor si tiene una pequeña capa de asfalto, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, hasta ahí claro, va quedando claro, jóvenes. Sí, Hola. profesor. Muy bien, muy bien. Soluciones para evitar la lluvia ácida. ¿Cómo evitar la lluvia ácida? Puesto que es su principal causante, hay que reducir las emisiones contaminantes, algo por lo cual es necesario. O sea, ¿qué quiere decir? Que tampoco no vamos a utilizar, no vamos a utilizar la colonia, no vamos a utilizar de repente algún vertido, ¿no? No sé, algún vertido en la tierra tampoco, pero, o sea, pide minimizarlo, porque de alguna u otra manera de repente lo vamos a utilizar, pero si es en la medida de reemplazar algún producto que no sea contaminante para la tierra, tanto para la atmósfera, tanto para la tierra, tanto para el mar, lo que es la parte del aire, la parte del suelo y la parte del agua, entonces sería mucho mejor, porque prácticamente esos tres aspectos, la contaminación del aire, del agua, ¿no? Lo hídrico y del suelo, la tierra, es lo que llega a la destrucción prácticamente de la naturaleza, ¿no? Y al haber destrucción de la naturaleza prácticamente es destrucción del planeta y con ello consigue a la muerte de especies y hasta el ser humano por medio de enfermedades. Filtrar y desintoxicar el agua utilizada por las aguas, ¿no? Hay que tratar estas aguas, reducir las emisiones de gases contaminantes por parte de la industria, favorecer la producción y el uso de energías limpias, disminuir el consumo energético en las fábricas y empresas, potenciar la innovación y las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Disminuir el consumo energético en las fábricas y empresas, ¿no es cierto? Porque al haber mayor consumo de energía, ¿qué cosa significa eso? Significa mayor consumo de agua, ¿no es cierto? Por las turbinas en las centrales hidroeléctricas. ¿Y qué nos pide? Economizar, ¿no? Economizar esta parte de lo que es el consumo del agua, ¿no? La tala de los árboles, etcétera. Plantar árboles para que absorban el aire, el CO2. Concientizar a la población, concienciar ya a la población sobre la importancia de reducir el consumo de energía. Fomentar el uso del coche eléctrico. El grupo Iberdrola se encuentra plenamente alineado con este compromiso de reducir la emisión de gases. Es una empresa de gases contaminantes a la atmósfera. En este sentido, se ha propuesto tener una intensidad de emisiones prácticamente nula en Europa para el 2030, ¿no? Están apuntando a reducir a lo más mínimo en el 2030 en Europa, ¿no? Muy bien. Tenemos acá lo que son fuentes de fuentes de energía, ¿no? Fuentes de energía. Muy bien, y tenemos referencia y tenemos